Vamos Bueno, ahora a pasar a pediatría con nuestro doctor César Mota, el cual nos va a hablar un poquito acerca de esta especial rama. Nuestro doctor César Mota, como aquí dice, médico formado en la Pucamaima, pediatra, especialista de emergencia y cuidado crítico pediátrico, Hospital Pediátrico Roberto El Cabral, coordinador de la Residencia de Emergencia Pediátrica y coordinador de educación de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica. Actualmente profesor de pediatría, tanto en la Pucamaima, en la OIMED y en la UNFU. Doctor, el escenario es suyo. buenas noches, gracias por la presentación. Sí, debo decir que soy egresado de UNIBE, no de la Pucamaima, pero doy clase en la Pucamaima, solamente para aclarar. Quiero comenzar diciendo que calmar el dolor es una tarea divina y eso lo dijo Hipócrates. Entonces, todos ustedes que decidieron ser médicos, lo están haciendo porque quieren ayudar a una persona, quieren calmar el dolor. Eso hace usted divino. Pero, según la Biblia, Jesús dijo que lo que le hacen a los más pequeños, lo hicieron a mí, y de eso conocerán que son mis discípulos, que somos hijos de Dios. Y también Jesús dijo que dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos son el reino de los cielos. Lo que quiere decir es que lo que escogieron pediatría deben, de ahora en adelante, que se deben considerar como gente divinas, que tenemos un pie en la salvación, ¿verdad? Por la responsabilidad que se nos ha confiado. Así que todos aquellos que decidieron ser pediatra, bienvenidos a la especialidad divina, bienvenidos a la especialidad de grandes retos, pero que sepan que todo lo que van a hacer en la pediatría es del agrado de Dios. Bueno, y cuando comenzamos a la residencia de pediatría, tenemos que tomar decisiones pensando en pediatría. La primera lección que les quiero enseñar en el día de hoy es que pediatría no es adulto pequeño. Vamos a comenzar a entender todo lo que implica ser pediatra, de la fisiología del niño, de lo que conlleva lo que es la atención centrada en el paciente, cambia muchísimo a lo que es adulto y por eso no se puede pensar como si fuera medicina interna en miniatura. ¿Ok? Entonces, va a llegar el momento que tienen que hacer su entrevista, van a escoger los hospitales. Yo les recomiendo que vayan bien vestidos, pero cómodos. No es necesario que vayan trajeados. Si van con un saco, que sea con un blazer. Si no van a usar un blazer, pues entonces usen camisa y corbata con pantalón de tela, pero tienen que ir cómodos. ¿Ok? Eh, Le van a preguntar por qué quieren ser pediatras y tienen que tener su pregunta bien clara. De primera instancia tiene que gustarle a los niños, tiene que saber que para ser pediatra hay que estar enamorado de los niños, en todas sus vertientes, o sea, cuando se ponen de malcriado, cuando se ponen de gracioso, cuando le huyen a la puya, cuando ya tú dejas de ser el médico, tú eres el malvado porque lo vas a apoyar. Eso es parte de ser pediatra y tenemos que tener bien claro por qué quieren ser pediatra. No tiene que hacer una anécdota, no tiene que irse a su infancia, que cuando, no, sean bien puntuales por la razón por la cual quiere ser pediatra y que tenga muchas razones médicas en esa razón por la cual quiere ser pediatra. Le van a preguntar por qué este hospital. Casualmente yo soy uno de los médicos que hace las entrevistas en el Hospital Roberto Cabral, que donde laboro. Entonces se le va a preguntar por qué escogieron este hospital, por qué si usted de un pueblo X viene para acá de tan lejos a este hospital. Se le puede preguntar también sobre un poquito de la historia de ese hospital, porque si usted cogió ese hospital es porque usted conoce un poquito de ese hospital y debe conocer un poquito de la historia. También, como la pediatría tiene muchas subespecialidades, también se le puede preguntar cuáles son sus aspiraciones como pediatra. Y eso es una pregunta muy clave porque dependiendo del hospital que usted escoja y si quiere hacer una sub, quizás no es la mejor opción. Ahora sí, usted tiene que dar una respuesta sincera, honesta, sobre por la cual usted escogió este hospital. Si le salió ese hospital por el asunto del puntaje, pues usted le dice, no, este es lo que me puntaje me salió, pero yo voy a dar lo mejor de mí para luego concursar en una subespecialidad X, oye.
y no tiene que hablar mentira, vuelvo y resalto. Ok, se le va a preguntar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y en las debilidades, bueno, reconocerla y saber qué tiene pensado hacer para durante su residencia, esas debilidades que se convierten en oportunidades. Tiene que saber un poquito de la materia de pediatría propiamente dicho, por ejemplo, o en este año es muy probable que no toque una epidemia de dengue, entonces puede que se le pregunte mucho de dengue, sobre los procesos respiratorios, más principalmente lo que es asma, bronquiolitis. Deben conocer cómo manejar la fiebre en pediatría, qué es la fiebre en pediatría, cómo se divide la fiebre según por su tiempo, si una fiebre aguda de origen investigar, si una fiebre prolongada. Y con las partes de la vacuna deben conocer no solamente el esquema de vacunación por sabérselo, sino entender que se pone esta vacuna en este tiempo, estas son las enfermedades que se previene con esta vacuna, las complicaciones de la vacuna. Y hablando de vacuna, también se le va a preguntar un poquito sobre el COVID y la pandemia que todavía sigue esta teoría. También tiene que estar actualizado sobre los temas sociales. Tuvimos una tragedia las semanas pasadas. Se le va a preguntar un poquito si está al tanto de lo que está pasando, porque el pediatra es un ente social, de uno de los pilares de la comunidad. En realidad, si ustedes van a lo que como la define la pediatría en muchos países desarrollados, los pediatras son de los pilares de la sociedad porque somos los que cuidamos los niños. Y recalcar siempre ser honesto. Hay que ser honesto, pero no sean desafiantes, que a veces tiende a, a confundirse esa parte. O sea, usted puede ser honesto, pero tiene que también ser diplomático. Ok, que se note su honestidad, pero también que se note que usted es una persona sensible, diplomática, pensante, y que no dé respuestas tontas, tratándose de ser sobrehonesto. O sea, no sea sabiondo, en otras palabras. Ok. Le recomiendo que vea muchos animes de ahora en adelante, que vea muchos muñequitos, que vea muchas cosas que el adolescente y los jóvenes de ahora le gustan, porque nosotros también vemos adolescentes. Y y en mi caso, si le va a tocar que yo lo entreviste, yo le voy a preguntar muchas cosas de Demon Slayer, de Zelda, que es mi juego favorito, también de los Avengers, porque eso es de lo lindo de ser pediatra, que podemos preguntar estas cosas. Además, especialidades como cirugía y quizás psiquiatría, ellos son medio aburridos. Nosotros en pediatría somos más alegres y podemos darnos la oportunidad de ver qué más tú haces. Y en mi caso, pues le recomiendo que comenten un poquito de eso. Y luego hace una pregunta, que qué va a ser la libertad, que conozca usted por la libertad. Para eso hay que ver Attack on Titan. Pero también no solamente de anime, también tiene que hablar un poquito sobre usted, sobre cosas sociales que usted hace, si hace deporte y demás, porque también nos da una orientación de qué clase de persona usted es y si tiene algún grado de estabilidad emocional, en el sentido de que usted no solamente hace medicina, sino que hace algo más. ¿Ok? Aquí le presento una lista de los hospitales que van a ser, que tienen residencia de pediatría y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. En primer lugar está el Hospital Robert Cabral, es el Vaticano de la pediatría dominicana. Debo decir que es la mejor residencia de pediatría que hay en la República Dominicana. Pero no es una residencia para todo el mundo, porque es una residencia que se trabaja muchísimo, hay muchos pacientes críticos y hay una gran cantidad de pacientes. Entonces, si tú no eres una persona que puede trabajar bajo mucha presión, y para cómo eres de otro pueblo y viniste eres muy apegado a tu familia y eres muy sensible y vienes a Robert Reed, ya sabes que no te va a dar mucho la energía para devolverte para tu pueblo, puede que te quede. Entonces, no es una residencia para todo el mundo, pero sí considero que la mejor. Tenemos todas las subespecialidades. Hay especialidades que son bien propias de nosotros, como es el caso de emergenciología, que yo soy el director del posgrado de emergencia, que tenemos la residencia de psiquiatría infantil, que muchos de los psiquiatras también van
luego hacer psiquiatría. Entonces tenemos todas las especialidades, de lo cual el pediatra sale muy bien formado, con muy buenas nociones, pero es un hospital que se trabaja muchísimo. Y no le quiero mentir, decir que todo es color de rosa en el Robert Reed, para nada, pero se trabaja muchísimo, pero serán bien formados. Otro hospital que se parece mucho a nosotros, el Hospital San Lorenzo de los Minas, son nuestros, digamos, nuestros primitos, también se trabaja muchísimo, tienen buenos profesores, y hace 2 años ya tiene unidad de cuidado intensivo bien formada, así que tienen buenas rotaciones en cuidado intensivo, tiene nueva especialidad con neumología pediátrica y tiene una especialidad en neonatología. Los profesores allá son muy buenos, la verdad que sí. Ah, y tiene una nueva especialidad en hematología pediátrica también, por si le interesa también hacer luego hematología. Luis Eduardo Evar, la verdad que es bien difícil porque lo viven moviendo a los chicos, pero yo creo que ya están ubicados en el hospital de Luis Eduardo Evar. Una especialidad una escuela que tiene también muy buenos profesores, son muy académicos y también ellos rotan con nosotros en el Hospital Robert Cabral, así que no es una residencia que va a tener deficiencia porque la, la complementa con las rotaciones. El Central creo que es, a mi entender, la escuela de pediatría más académica. Es una escuela que da mucha clase, está muy comprometido para que usted se forme de la manera académica y no se vaya con baches como pediatra. Tiene rotaciones también en el Robert Ricabral. Pero lo que quiero recalcar de Central que tiene unos excelentes profesores, sus pediatras, profesores son excelentes y es una muy buena opción. El Pina es una residencia que tiene un poquito de tiempo y ahora que se va a graduar la primera promoción, pero debo decir que los egresados del Pina son médicos excelentes. La verdad es que ha sido una sorpresa el Pina. Son pediatras muy buenos, tienen buenos profesores y también tiene rotaciones en nuestros hospitales y el PINA nos ha ayudado muchísimo a disminuir un poquito de esa carga de pacientes porque venían muchos pacientes de San Cristóbal. Así que si usted escoge San Cristóbal, es una buena opción. Igual que el Pinas, debo decir lo mismo del San Francisco. También rotan allá en el Robert Reed. Puedo ver que son pediatras muy buenos, tienen excelentes profesores. Si usted es de San Francisco, si usted es de La Vega, usted es de Santiago, usted no tiene que darse un viaje para acá, para Santo Domingo. Yo le recomiendo que puede coger la especialidad de San Francisco y también que van a tener próximamente un hospital nuevo. Lo mismo tengo que decirle sobre la Escuela de la Altagracia, que va a tener su primera promoción. Tienen unos residentes R3 y R2 top of the line, son excelentes, así que le están dando una muy buena formación a ellos. Si son pues si ustedes cogen allá van a ser R1, van a tener un excelente R2 y R3. Si usted allá de la Romana y usted de Higüey, yo le recomiendo que se quede por allá, que va a estar bien formado y también tiene como 5 rotaciones con nosotros en el Hospital Robert Cabral. El Jaime Mota y el ASUA también son residencias nuevas, pero debo decir que los profesores son muy dedicados a sus estudiantes. Ellos ponen la academia como de primero y nosotros hemos visto la mejoría por el traslado de los pacientes que nos mandan tanto de Barahona como de ASUA, que están haciendo un excelente trabajo. Así que si usted es una persona que vive en el sur y no quiere dejarse con su familia, usted tiene muy buena opción en el sur para hacer especialidad. El Hospital de Santo Socorro, ahora que va a tener su segundo año, es un hospital de segundo nivel, pero tiene la ventaja que es un hospital también materno, que quizás es la desventaja que no tenemos nosotros los del Robert Reed y los de Robert Reed, que no hacemos neonatología, tenemos que rotar en neonatología. Todo lo demás que yo le mencioné sí tiene rotación en neonatología. Yo creo que eso es de lo malo que tenemos en Robert Reed. La residencia de Cotuí también hace rotaciones en el Robert Reed Cabral, tiene muchas rotaciones, es una especialidad nueva, de eso tenemos que ver cómo se va desarrollando. El Hospital Ramón de Lara, igual que el del Central, muy académico. El Centro Médico USA, entender que es un centro privado, no hay tanto flujo de pacientes, pero es una residencia muy académica. San Pedro de Macorís tiene excelentes R2
Debo decir que son muy dedicados, tienen rotaciones con nosotros y los profesores son muy buenos. El Hugo Mendoza, ya saben, es un hospital de cierta forma élite de nuestro sistema de salud, ganadora de premios. Va ahora a tener su primera promoción de egresados. Son chicas muy buenas, así que ellas son las que hablan sobre el Hugo Mendoza. Son muy buenos. El Arturo Grullón, que es el hermanito de nosotros, el Arturo Grullón es el mismo Robert Reed, pero en el Cibao, con la I, lo mismo. Mucho trabajo, no es una residencia para todo el mundo, es una residencia para gente que sabe trabajar bajo presión, bajo muy académico, por cierto, y también tiene todas las especialidades, no la tiene como escuela, pero tienen el servicio, así que van a aprender mucho de todas las especialidades. La especialidad de la Unión Médica del Norte es súper académica. He tenido la oportunidad, he ido 2 veces a dar talleres allá, muy académica. La coordinadora Griselia Alcántara se preocupa mucho por sus residentes. Es un centro privado, lo cual te ayuda muchísimo a enfocarte de cómo va a ser tu vida luego de pediatra. La verdad que es una muy buena opción en Santiago. Y el Marcelino Verde, que tiene su primera promoción del año pasado, puedo decir que sus R1, que es, bueno, sus R2, las que van para allá, tienen muy buena R2. La coordinadora es excelente y creo que es una muy buena opción. Ya casi estamos acabando. Les recuerdo que para hacer pediatría hay que entregar el corazón, hay que hacerlo con mucho cariño, no importa el lugar donde tú lo hagas, lo más importante es que lo hagas con mucha pasión. La pediatría es una especialidad que no se puede hacer de manera melaganaria, por default, hay que meterle mucho pasión, mucha dedicación, gustarles los niños y saber que, como le dije al principio, es una especialidad divina, de gente divina, así que hay que meterle muchas ganas. Esta es mi red social. Para si tienen alguna pregunta, pido excusa que tengo una charla ahora, no me voy a poder quedar para las preguntas. Pero si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a mi Instagram y yo con todo el cariño del mundo se lo voy a contestar. Gracias a CTO por la oportunidad y estoy a la orden siempre. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Vamos entonces a guardarle las preguntas y no se preocupe, que se las hacemos llegar.